Buenas noches, mi nombre es Edwin Armando Peña. Me encuentro en el grupo número 2 de ética de pregrado. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas reflexiones de las teorías éticas aplicadas. En este caso hablamos sobre la minga. De allí resalto varios elementos de análisis que prácticamente el autor Arturo Escobar describe para contribuir a un trabajo de cambio problemático, como por ejemplo que la mayoría de las políticas de los gobiernos están aún en contradicción con el buen vivir, pues ellas continúan encarnando una visión modernista del desarrollo, pues para superar la pobreza y la desigualdad en los países, pero se demuestra el fracaso de esa lógica y pues allí deja abierto un amplio debate sobre las experiencias, las vivencias y las opciones para equilibrar y consolidar sociedades. Pues esto facilita que en su interior se viva en felicidad, justicia, igualdad, equilibrio natural o una armonía ambiental. Ahora hablamos sobre lo que es la diversidad sexual. Prácticamente es toda la gama de orientaciones sexuales e identidades de género que forman parte de la vida cotidiana de los seres humanos, que hoy en día llamamos por ejemplo los grupos LGBTI. Aquí quiero recalcar varios términos, el significado de varios términos, como por ejemplo el término que es lesbiana, que son mujeres con atracción hacia otras mujeres, los gays, que son los hombres con atracción hacia otros hombres, los bisexuales, que son personas con atracción de sexo afectivo hacia hombres y mujeres, los transgéneros, que son personas que cambian de rol de género asignados socialmente, los travestis, que son personas que adoptan la vestimenta e identidad del otro género de manera temporal. En sí, pues en la actualidad se considera que las atracciones, orientaciones y comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo pues son variantes de comportamiento del sexual humano. Pero asimismo la atracción y las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo pueden ocurrir en el contexto de una variedad de orientaciones e identidades. Allí pueden empezar las agresiones, las manifestaciones de hostilidad, que son como las más frecuentes. Empieza a haber desafecto, desapego por parte de la familia, maltrato, discriminación, un tratamiento degradante e indigno, persecución, tortura, negación de los derechos. Así se le encierran prácticamente todas las puertas a este grupo. Y pues debido a estos factores, los problemas de salud mental de estas personas que conforman el grupo LGBTI pues incluyen en una depresión, en el uso de sustancias psicoactivas, en el uso de drogas, y pues prácticamente los lleva a ellos al suicidio. Bueno, continuamos con las fuentes digitales. Pues esto lo vemos últimamente en nuestros colegios, en las universidades, en las escuelas, que prácticamente son conductas de fraude académico en el marco de la educación superior o inferior, son cada vez más evidentes y constituyen un problema de peso en el contexto educativo actual, pues ya sea por desconocimiento o por premeditación, pero el número de estudiantes que utiliza esta información en sus trabajos sin citar las fuentes originales va en aumento. Pues es un hecho que plantea la necesidad de establecer por parte de las instituciones, de las universidades, de los profesores, pues mecanismos que prevengan y aclaren la confusión existente pues entre lo que se busca, entre lo que se localiza, en cómo se utiliza la información, en la red dentro del ámbito académico que nos ocupa. Porque en sí los medios tecnológicos nos ofrecen hoy en día cualquier solución, simplemente es buscarla y ya la tenemos, pero no somos capaces de buscar, de indagar qué es lo que escribe el autor, sino simplemente es copiar y pegar. Y pues por último el tema de la corrupción, que es el pan de todos estos últimos días, de todos los tiempos. Pues este tema es una práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones, de medios para sacar un provecho económico de otra índole, tal como por ejemplo se lo muestran varios indicadores en la vida cotidiana de los colombianos. La corrupción siempre es frecuente.
Dentro de sus formas que se cuentan los sobornos a los oficiales de policía, por ejemplo, incluso de los mismos oficiales de policía o representantes del gobierno, la entrega de información privilegiada para conseguir contratos, el acceso a ayudas gubernamentales que solo deberían estar direccionadas a comunidades vulnerables y a la evasión de impuestos de renta. Pues por otro lado, los actos de corrupción grandes que ha tenido que afrontar el país y que han sido divulgados en los medios de comunicación están principalmente relacionados con el direccionamiento inapropiado de los recursos públicos. Esos dineros van para otro lado, prácticamente a los bolsillos de los señores políticos. Esto pues se presenta prácticamente con el apoyo de los representantes del gobierno, con los altos mandos, quienes siempre han utilizado su poder para beneficiar a su grupo social o político, e incluso para hasta su propia familia. Pues es lamentable que lo que deja la corrupción, la antítesis de un buen gobierno y la imparcialidad, los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción, pues se ven reflejados siempre en una miseria hacia los ciudadanos, en pobreza, también en el poco desarrollo de los sistemas de educación, salud, transporte. Pues aquí, ya finalizando, no se es de incógnita decir, por ejemplo, que siempre nos han gobernado, a Colombia siempre lo han gobernado las personas muy corruptas. Y entonces la pregunta es, ¿será que siempre vamos a seguir votando por estos mismos corruptos?